Nos vamos a conversar ahora sobre la vacuna. Recordemos que seguimos en... Esto es un programa de esos como con arcoíris en el fondo, ¿no? Así como... pero lo bueno es que está lleno de personas en todos lados trabajando para que la situación que vive el mundo en distintos tipos de crisis mejore. Una de esas es la vacuna. Y durante la tarde de ayer arribó al aeropuerto Arturo Merino Benítez el segundo cargamento de las vacunas Coronavac del laboratorio Sinovac con cerca de 2 millones de dosis que se suman a las recibidas el jueves recién pasado. Entonces, lo que tenemos que conversar ahora es el plan de vacunación. ¿Cómo impactará? Si está claro, ya bien definido, especialistas piden un poquito más, incluido el Colegio Médico de Información. Vamos a conversar de todo eso con Claudio Castillo, experto en políticas públicas de salud y académico de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está, Claudio? Hola, Lucía, muy buen día. Hola, Marcelo, ¿qué tal? Buen día también. Hola, profesor. Sí, Claudio, qué bueno tenerte acá. Ahora para hablar del plan de vacunación. Hemos hablado de las vacunas. Marcelo, tú te lo perdiste, pero tuvimos una conversación hace poco con Claudio también súper interesante al respecto. Ahora tenemos que hablar del plan que comienza además esta semana. El miércoles. ¿A ti te parece, claro, el miércoles, ¿a ti te parece hasta el momento bien? ¿Falta información? ¿Cuál es tu opinión a rasgos generales primero del plan que ha presentado el gobierno? Yo creo que lo primero que tenemos que destacar es la importancia que se le ha dado a las vacunas. Yo creo que ya ese es un gran logro en términos de salud pública, porque recuerden que hasta algunas semanas atrás había un porcentaje de la población importante que en las encuestas, que era como un 40%, que señalaba que no se quería vacunar, que tenía algunos temores. Entonces, que hoy día estemos hablando tanto de las vacunas, que haya incluso ganas de vacunarse, es un efecto positivo, que se ha producido también en otros países, que cuando empieza la vacunación, las personas que tenían cierto temor también empiezan a decir, bueno, parece que si se están vacunando los demás, también me voy a vacunar. Y eso es muy positivo porque las vacunas son, junto con el agua potable, las dos invenciones que más vidas han salvado en la historia. Y en ese sentido, me parece muy importante que una vez que el Instituto de Salud Pública, que es nuestra agencia reguladora tipo 4, el mismo nivel de la FDA de Estados Unidos, ha autorizado el uso de emergencia, digamos, y hasta ahora de 3 vacunas, estas comiencen a llegar al país y se comience la distribución y la vacunación masiva. Lo que sí hay que hacer la prevención de que la vacunación masiva va a generar primero una inmunidad individual. Entonces eso no significa que tengamos que relajar las medidas de prevención, porque lo que no está comprobado para ninguna de las vacunas es que tengan la posibilidad de evitar la transmisión del virus. Eso todavía no está comprobado. Por lo tanto, las personas que se vacunen, cuando después cumplan los 2 ciclos, 21 días en el caso de Pfizer y 28 en el caso de Sinovac, y cuando llegue de Oxford AstraZeneca, tienen que mantener las medidas de prevención. Ese es un mensaje súper importante que hay que dar, Lucía, también, no sé. Sí, Claudio, me imagino que, durante este año de pandemia al gobierno le ha tocado bastante duro, ha enfrentado críticas de todos los sectores, hasta de su propio sector también, por las ayudas, también cómo se ha enfrentado la enfermedad, pero me imagino que esta gestión que ha hecho el gobierno del presidente Piñera de tener esta amplia cantidad de vacunas es también un buen punto, un buen paso, ¿no? Porque uno mira y compara con otros países de Latinoamérica en sí, y hay, por ejemplo, Colombia, que todavía no ha podido lograr cerrar contratos con vacunas, Perú lo mismo, o sea, son situaciones que ya a esta altura son inexplicables. Yo creo que hay que diferenciar 2 puntos. Lo primero es que yo creo, y es mi opinión hasta ahora, es que el gobierno lo ha hecho mal en términos globales de la pandemia, y eso las cifras generales lo ratifican, claro, ¿no? El estudio de este instituto australiano nos deja en el 9º lugar de los peores 98 países, y Lancet en septiembre nos había dejado en el lugar 14 de 131 países. Por lo tanto, lo que no podemos negar es que se ha hecho mal en términos de prevenir y evitar los contagios y las muertes de las personas. En el caso de las vacunas, yo diría que el gobierno hizo una muy buena gestión para asegurar vacunas para la población, pero no hay que perderse de que es una muy buena gestión para el país. Pero lamentablemente el tema de las vacunas se ha demostrado lo peor a nivel internacional, porque
el efecto a nivel global no va a ocurrir hasta que no esté vacunado la mayor parte de la población del mundo. Y lo que ha ocurrido es este acaparamiento de los países ricos, entre los cuales, digamos, entramos un poco nosotros, digamos, porque con la cantidad de vacunas que hemos comprado en comparación con el resto. Es muy positivo para el país, pero a nivel mundial no vamos a ver efectos si no se vacuna en términos globales a todo el mundo para producir esta inmunidad de comunidad. ¿Y qué debiera pasar para que eso suceda? Porque entiendo el acaparamiento, pero aún así, por ejemplo, los países no han logrado vacunar a toda la población y no hay todavía, no es que las vacunas estén guardadas esperando que alguien las compre y como son tan caras, entonces no las compran los países. También hay límites en la producción. Entonces, este acuerdo global al que convoca la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo debiera avanzar? Bueno, el COVAX, que es este acuerdo para acceder a vacunas a precio reducido o precio accesible, porque lo que hay que decir es que Chile compró las vacunas porque tenemos la plata para comprar las vacunas al precio que nos cobró Pfizer o las otras compañías. Recuerden que solo Oxford AstraZeneca es la que transparentó el valor y cobró $3 parejo para todo el mundo, es la más accesible en ese sentido. Por lo tanto, el poder adquisitivo de los países jugó, digamos, para definir cuándo se tenía o no las vacunas. Yo creo que lo ha planteado la Organización Mundial de la Salud, que no va a ser sino hasta el 2022 en que va a haber un efecto a nivel de comunidad mundial por los países más pobres que van a tener recién sus planes de vacunación en marcha. Esto, la verdad es que a veces a nosotros nos parece como tan extraño, ¿no? Que se demore 1 o 2 años, pero sucede que los países en África o en partes de Asia, en general todavía tienen una serie de problemas de salud que nosotros ya hemos superado hace años. Y en la región, para no ir tan lejos, también hay países que tienen indicadores mucho más malos. Pero eso en términos prácticos, ¿qué significa? De que nosotros nos podemos vacunar como país, pero si empieza el flujo de vacaciones o viajar a países en que no hayan vacunado su población, va a seguir circulando el virus y puede volver a entrar. O sea, por eso es que es tan importante esta inmunidad global. Pero yo no me quiero quedar con la mala noticia, me quiero quedar con la buena noticia también en términos de que el país en una política de Estado, porque hay que destacar que las vacunaciones son una política de Estado y en ese sentido la cadena de frío partió el 2008, el cambio de vacunas que se han ido haciendo siempre ha sido de un gobierno a otro, por lo tanto esta certeza que tenemos de que las vacunas son seguras y eficaces, porque el Instituto de Salud Pública sí lo ha dicho, es porque ha habido un esfuerzo del Estado de Chile por muchos años y eso yo me quedo como una muy buena noticia. Claudio, cuando ya empiece la vacunación masiva, ¿esto va a impactar directamente, por ejemplo, la utilización de camas críticas, tal vez en bajar la intensidad de atención en los centros hospitalarios? Debería, no obstante lo que estamos viendo, porque esto finalmente es muy dinámico y uno tiene que ir mirando lo que pasa en otros países, ¿no? Y Israel es el país que tiene el mayor avance en términos de vacunación de su población, más del 50% de la población ya está vacunada. Sin embargo, si uno mira los casos nuevos, estos han seguido en aumento, incluso aumentan mucho más rápido desde que está vacunando a la población de manera masiva. Esto puede ser porque se relajan las medidas, porque las personas después de ser vacunadas, incluso a lo mejor con la primera dosis, ya se sienten más seguras y no mantienen las medidas de prevención. Pero hay que mirar con cuidado que eso está ocurriendo en Israel. El efecto más importante de las vacunas hasta ahora es que reducen en un 100% la probabilidad de morir y de acceder a una cama crítica o ventilación mecánica, es decir, los síntomas graves. Eso es lo que han demostrado los estudios hasta ahora. Pero eso no lo vamos a ir viendo sino hasta que vaya avanzando masivamente la vacunación. Recuerden que en general el mayor porcentaje de eficacia de la vacuna se produce 10 días después de la segunda dosis, es decir, un mes o un mes 10 días después de la primera dosis. Entonces eso tiene que mantenernos la lógica de que tenemos una salida, hay luz al final del túnel, como incluso lo dijo el presidente, pero por ahora hay que seguir manteniendo todas las medidas de prevención, muy alerta, porque la situación está muy crítica en términos de la presión asistencial. ¿Está
desplegado. Usted puede buscarlo de la forma que sea en internet. Si nos estás escuchando, probablemente tenga acceso a internet y uno pone yo me vacuno, plan de vacunación, lo que sea, y lo primero que le aparece arriba son efectivamente los sitios del mensal donde se responden algunas preguntas. El calendario de vacunación hoy establece por edad y por gremios. Por ejemplo, que a partir del miércoles 3 se vacunan los mayores de 90 años, el personal de salud, los estudiantes en práctica en clínica, el CENAME, las residencias sanitarias y el ELEAM. Y de ahí en adelante aparecen otras calificaciones. Lo que no queda tan claro, porque también hay otras preguntas como puedo ir acompañado, se responden varias preguntas que están ahí dando vuelta. Lo que no queda tan claro, por ejemplo, es ¿cómo accede la persona a la vacuna? ¿Tiene que esperar que le llegue una notificación? ¿Tiene que ir nomás a un consultorio si es que está dentro de la edad o el grupo de personas que tiene que vacunarse ese día? ¿Cómo no puede acceder a esa información? ¿Qué es lo que recomiendas tú, Claudio? A ver, yo creo que fue muy positivo y se había presionado mucho por este plan de vacunación que se publicara. Yo creo que lamentablemente no se hizo coordinadamente de manera previa con los municipios, que son los responsables principales de la atención primaria y de la implementación del plan de vacunación. Entonces lo que ha ocurrido es que cada municipio ha tenido que ir adecuándose un poco a las circunstancias. Y así hay municipios que han habilitado estadios, que van a habilitar establecimientos educacionales, incluso espacios comunitarios para hacer la vacunación. Y lo que han hecho la mayoría de los municipios es, en base a la edad y los criterios establecidos en este plan de vacunación, convocar en ciertos horarios a las personas. Pero como ha sido un poco extraño todo esto, digamos, porque es como que hay que ir, pero no se sabe si hay que hacer fila o no, pero hay que evitarla. Yo creo que lo más probable es que vamos a ver los primeros días algún tipo de coordinaciones, y por eso es tan importante ir chequeando con el personal de la municipalidad, por ejemplo, del CESFAM al que está adscrita las personas, preguntando en qué lugar le corresponde, cuál es el mejor horario. Recuerden que partimos con las personas de mayor edad, por lo tanto en muchos casos las personas van a necesitar ir acompañadas, porque muchas veces por su avanzada edad tienen dificultad de movilidad, y también probablemente se va a requerir algún tipo de trabajo de visita domiciliaria, pensando en las personas mayores que están postradas o que no pueden salir de sus casas. Todo eso está por verse. Yo, con el contacto que he tenido con distintos equipos municipales, cada municipalidad lo está planificando de acuerdo a su propia experiencia. Y yo creo que eso fue lo que no se aprovechó del conocimiento territorial, esto de diseñar un plan súper cuadrado, muy ingeniero, porque parece que se hizo con un equipo de ingenieros en una oficina y dijeron ya, cuadran los números, el eterno problema de las políticas públicas en Chile, sobre todo de este tipo de gobierno. Sí. Faltó calle en eso. Claudio, ¿usted sabe si es que la gente que tuvo COVID debe vacunarse? Sí, está absolutamente recomendado. La única contraindicación es que las personas no se vacunen si están cursando la enfermedad o si están con un cuadro febril. Esas son las contraindicaciones, pero está absoluta y totalmente recomendado, y hay que rectificar lo que dijo la diputada Olivera. No está basado en evidencia lo que ella dice. Sí. Es algo que no corresponde y debiera rectificarlo. O sea, cuando uno se equivoca, la gracia que uno puede hacer es rectificar y decir me equivoqué, saber que esta información no es la que correspondía. Pero eso enaltece a los seres humanos. Pero está absolutamente indicada para personas que hayan tenido la enfermedad, salvo que la estén cursando. Sí, de un nivel de terquedad además su equipo, porque no había mala intención. Yo me tensé en una disputa con la diputada Erika Olivera este fin de semana, precisamente por esa lámina en la que ella entrega tips, recomendaciones para el plan de vacunación, y mezcla información del gobierno con información que ella recoge de una académica de la Universidad de Chile. Yo creo que ese es el problema, que efectivamente ella recoge no información como ella postea, elaborada en conjunto con la Facultad de Medicina, ni con la Universidad de Chile, sino que desde la Casa Central, porque la Casa Central tiene que admitir eso en un momento, la conectan con una académica, y la académica es la que literalmente contesta algo que induce a error, que es que las personas
que han pasado por la enfermedad realizarían o generarían, entre comillas, una respuesta inmune y generaliza una respuesta inmune y entonces no requerirían de la vacuna. Eso no es real. Y qué importante que tocaste el tema, Marcelo, porque no está, y bueno, y Claudio tiene más información. No sabía la polémica yo en todo caso. Sí, es que tuve todas las fin de semana en eso. Venían, me conectaba con el colegio médico, por favor, rectifique. Y la terquedad del equipo, después de que muchos, además, especialistas, muchas investigadoras le escriben, le dicen, es un error, bájelo. Ella insiste porque efectivamente la respuesta se le entrega a la académica de la Universidad de Chile y nunca se aclara el contenido. Se termina como aclarando que efectivamente hay una académica que le entrega la información. Ven, yo no inventé esto, me lo dio la Universidad de Chile, ustedes no importan. En fin, y el problema es que la información sigue arriba y por eso es tan importante aclararlo. Las personas que han tenido la enfermedad pueden recontagiarse y hay casos en el mundo en el que se recontagian. No el 100% de la población desarrolla inmunidad y ese porcentaje que la desarrolla la va perdiendo con las semanas y los meses. Por eso es tan importante que esas personas también se vacunen. Así que súper bueno aclarar ese punto, porque quizás a alguien le ha llegado esa información. Lo otro que quería aprovechar de dar es que hay un teléfono, pese a que la recomendación de Claudio me parece la adecuada, que es conectarse con su municipio. Hay un teléfono de Salud Responde, que lo vamos a dar acá, por si alguien quiere anotarlo y tiene cualquier duda, 600-360-7777. 600-360-7777. Y si usted pone preguntas y respuestas sobre vacunación COVID en internet, le va a aparecer al tiro, además del calendario, una serie de preguntas, como por ejemplo quienes no pueden vacunarse, o si puede ir o no acompañada, que era algo que también mencionaba, y dice en el caso que un adulto mayor necesita asistencia, puede ir acompañado o acompañada a vacunarse, ojalá por no más de una persona. Y ahí aparecen otro montón de preguntas importantes que de repente la población tiene, entre ellas la que acaban de mencionar respecto de si las personas que han desarrollado la enfermedad tienen que vacunarse o no. Porque Claudio dice es recomendable porque la obligación no existe en Chile para vacunarse. No, pero no es obligatorio. Sí, debiéramos todos vacunarnos. Claudio, por último, para ir cerrando, ¿esto no se va a mezclar con la campaña de vacunación contra la influenza? Bueno, ese es un tema que yo hace un par de semanas atrás lo planteaba en una entrevista, porque el Ministerio de Salud va a estar súper tensionado en los equipos de un plan de vacunación como este, ¿no? O sea, es de gran magnitud. Lo bueno es que la vacuna Sinovac y Oxford después requieren una congelación bastante normal, digamos, como de un refrigerador normal, no como la de Pfizer, pero luego después llegan las siguientes dosis de Pfizer, que Chile compró 10 millones de vacunas de Pfizer que requieren una supercongelación y requieren un proceso mucho más complejo. Pero también hay que tener en consideración de que después que se vacunan las personas, sobre todo en el caso de la vacuna Pfizer, se recomienda que se observen entre 15 a 20 minutos la reacción de las personas, porque en el caso que se produzca una reacción de tipo alérgico, se produce dentro de los primeros 15 minutos de acuerdo al estudio de Estados Unidos. Entonces, también hay una logística en términos de la vacunación, la observación, después la notificación de eventos adversos que hay que hacerle seguimiento, el registro. Muy importante, no hay intercambiabilidad de vacunas. Es decir, si me pongo la primera dosis de Sinovac, la segunda es de Sinovac. Si es la primera de Pfizer, la segunda es de Pfizer. Y así va a ser con las otras vacunas. Salvo que se apruebe prontamente la de Johnson & Johnson, que es la única que usa una dosis hasta ahora. Perdón, y ahí se recomienda, Claudio, entonces, preguntar con qué vacuna le están vacunando y anotarlo por si acaso. Hay un carnet, en el carnet que te entregan identifican la vacuna que se coloca y además la citación, porque está esta variación, digamos, de 21 o 28 días y que tiene una variante que se puede ser 2 o 3 días más o menos, pero si se pierde ese proceso, se pierde, digamos, la vacunación completa, digamos, si es que la persona, no sé, tenía que ir al 21 día y va al 30, eso ya se pierde ese proceso de vacunación de acuerdo tal como está indicado. Por eso es tan importante seguir
las indicaciones, informarse solo por medios oficiales y por la diputada en este caso ella decía que se informó con una académica, pero cuando es la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile la que dice no es información oficial de la facultad, también hay que tenerlo eso en consideración. Los académicos tenemos una responsabilidad con nuestras instituciones, pero siempre es bueno, digamos, chequear con la institucionalidad, claro. No académico por académico, que pueden haber diversas opiniones, pero y uno se puede equivocar también. Un académico se puede equivocar también. Muy bien, incluso hay académicos que tienen opiniones muy contrarias, ¿no? O sea, incluso hay antivacunas, lo que es algo muy extraño, pero también hay, digamos, y a eso... Pero no hay el consenso, al menos. No hay que darle tanta vocería, digamos, porque no hay que ponerlo al mismo nivel. Eso sí, es muy importante. Verdad. Claudio Castillo, experto en políticas públicas de salud, académico de la USACH, conversando con nosotros esta tarde. Que te vaya muy bien, Claudio. Muchas gracias. Gracias, Marcelo y Lucía, que estén muy bien y sigan adelante, hacen un gran trabajo. Gracias. Muchas gracias a ti, Claudio. 13:06, nos vamos a una pequeña pausa, ¿te parece? Por supuesto, volvemos. Lucía.